Esto la verdad como que no me está gustando mucho, pero bueno, es el estado de Jalisco. Jalisco, ¿quién va a ser? ¿O quién ganó? ¿Cómo? Bueno, mejor vamos a verlo. Muy buenas tardes. Continuamos con los resultados de las encuestas del estado de Jalisco. Una vez más, de manera muy transparente, vamos a mostrar cuál es la voluntad de la gente en Jalisco sobre quién debe encabezar los trabajos de la coordinación estatal de los comités de defensa de la transformación. Están presentes las y los aspirantes: Claudia Delgadillo, Clara Cárdenas, Cecilia Márquez, Carlos Lomelí, José María Chema Martínez. Vamos a presentar las encuestas espejo. Tenemos dos encuestas espejo y posteriormente la encuesta de Morena. Iniciamos con Buendía y Márquez. Adelante, Esteban, por favor. Muchas gracias, presidente. Como bien mencionaba, vamos a empezar con la encuesta. Como lo hemos venido haciendo, vamos a empezar primero con las preguntas de calibración y después vamos a empezar en las preguntas de aspirantes. Lo que vemos es que un 13% nos dice estar mucho, qué tan interesados en la política, mucho 13%, 19% algo, y aquí vemos que pocos se interesan, 39.5 y 28.2 se interesan nada. En cuanto al rumbo, tenemos que 44% nos dice que Jalisco va en la dirección correcta, mientras que 43% nos dice que va en la dirección incorrecta. Por otro lado, tenemos un presidente bien evaluado con una calificación promedio de 7.3 y Enrique Alfaro, por su parte, tiene una calificación promedio de 4.9. Ahora bien, pasando a la intención de voto por partido, tenemos que Morena, únicamente por partido político, sin medir ningún personaje, tenemos que tiene un voto de 36.4, por su parte Movimiento Ciudadano tiene 12.6 y aquí aclarar que tenemos alrededor de 26% de no respuesta, sumando el ninguno y no sabe, no contesta. En la siguiente lámina lo que nosotros podemos observar es que nunca votarían, por quienes nunca votarían los jaliscienses, es 37% tenemos el PRI, 14.7 el PAN. Ahora sí, pasando a la evaluación de aspirantes, lo que vemos, primero tenemos la parte de conocimiento que nos sirve como variable para hacer diversas preguntas que nos van a servir para la estimación de diferencia. El aspirante con mayor conocimiento es Carlos Lomelí con 48.4%, seguido de José María Chema Martínez 26.8% y después Claudia Delgadillo con 26.2%. A todos los personajes que medimos son reconocidos por el partido Morena, y ya centrándome en las opiniones positivas que los vamos a usar para hacer la estimación de diferencias, aquí lo que vemos es que Carlos Lomelí tiene 24.5% de opiniones positivas, seguido de Claudia Delgadillo con 15%, y en tercer lugar tenemos a José María Chema Martínez con 12.3%. Después tenemos esta tabla de atributos en las que medimos 4 atributos: honestidad, cercanía, que tanto conoce al Estado, y cumplimiento, y nos vamos a enfocar en mucho algo para construir nuestras tablas de valores. La vamos a presentar un poquito más adelante, y aquí vemos tendencias similares, donde vemos que Carlos Lomelí está en primer lugar en todos los atributos con mucho, seguido de Claudia Delgadillo. Más adelante tenemos ya las preguntas que se centran únicamente en la parte electoral. En la parte electoral vamos a tener buen candidato y la disposición a votar. Aquí aclarar que todas las preguntas que llevamos es únicamente las preguntamos cuando conocen al aspirante. Entonces, en este sentido, seguimos viendo las mismas tendencias. Carlos Lomelí, 25.3% en buen candidato, Claudia Delgadillo, 14.1% y Chema Martínez con 12.6%. En cuanto a la disposición a votar, 22.6% para Carlos Lomelí, Claudia Delgadillo, 12.4% y Chema Martínez 12.1%. Y finalmente tenemos esta pregunta, la contienda interna de por quién votarían para candidato o candidata a gobernador en el estado de Jalisco. Esto lo preguntamos a toda la población y de nueva cuenta vemos que Carlos Lomelí tiene 22.6%, Claudia Delgadillo 15.2% y José María Chema Martínez 12%. Todos estos indicadores los utilizamos para construir esta tabla de estimación de diferencias en donde asignamos 10 puntos.
las opiniones positivas, que es buena opinión, tienen un valor de 2 puntos. Atributos se divide en honestidad, 1.25, cercanía, conocimiento y cumplimiento, 0.25 cada uno. Buen candidato, 1 punto, disposición a votar 2 y preferencia por candidato o candidata de Morena, 3 puntos. Aquí vemos que los 10 puntos se los asignamos al aspirante Carlos Lomelí y utilizando la última variable, que es la preferencia como candidato o candidata de Morena, vemos que la aspirante mejor posicionada, mujer, sería Claudia Delgadillo. Aquí vemos 15.2%. Finalmente tenemos la ficha metodológica. Estamos haciendo encuestas espejo, lo que significa que tenemos el mismo cuestionario. Hicimos encuesta cara a cara en dispositivos electrónicos, tablets. Se levantó del 26 al 28 de octubre usando la lista nominal del INE del 11 de agosto. Hicimos 1.230 entrevistas y ponderamos por edad y sexo. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Ahora le pediría a Luis Blanco, de Mendoza y Blanco Asociados, que nos hiciera su presentación, por favor. Sí, gracias, Mario. Muy buenas tardes. Adelante. Primero, tenemos un 13% de la población en Jalisco que tiene mucho interés en la política. Es un porcentaje muy bajo. El 39% considera que el Estado de Jalisco va en la dirección correcta. Calificación por el presidente de la República, tenemos un 7.6 de promedio de calificación, de un rango de 0 a 10 de calificación, y el gobernador del estado tiene un promedio de calificación del 4.9. Voto por partido, sin personajes, incluyendo la no respuesta del 22%, tenemos voto por Morena por 40%, seguido de Movimiento Ciudadano de 13.5, PAN 8.3 y el PRI 7.5. Rechazo partidista, tenemos un rechazo hacia el PRI del 40%, seguido por el PAN del 13.8 y Morena del 10.5 y Movimiento Ciudadano tiene un rechazo del 7.5. Ya en el tema de la selección de candidatos, tenemos a 6 personajes que se midieron. Vale la pena mencionar que aquí el ordenamiento es únicamente para temas de presentación. En cada uno de las encuestas se hizo un ordenamiento aleatorio. Primero tenemos un conocimiento por Carlos Lomelí, que está en primer lugar con 53.9, seguido de Chema Martínez, de Claudia Delgadillo con 30.6, muy pegado Chema Martínez con 30.3, y luego sigue Cecilia Márquez con 10.3, Clara Cárdenas con 8.9 y Toño Pérez Garibay con 8.5. A los 6 personajes los identifican principalmente con Morena, y en la pregunta de opinión solo se pregunta buena y mala. La opción de respuesta regular es espontánea, y para la regla esta es la primera variable que se considera y se toma en cuenta únicamente la opinión positiva. En este caso, Carlos Lomelí es la persona que mayor porcentaje tiene con 24.2, seguido por Claudia Delgadillo con 15.8 y Chema Martínez con 14. Los cuatro atributos que ya comentaron en la presentación pasada, que consideran el mucho, algo, poco y nada de relación con qué tan honesto es cada persona, si consideran que es cercano a la gente, si conoce el Estado, qué tanto conoce el Estado, y si considera que cumple lo que dice. Se suma el 50% del algo y el 100% del mucho. En la tabla de concentrados vamos a ver los resultados, pero básicamente es el mismo ordenamiento que vimos en la opinión positiva. Primero es Carlos Lomelí, seguido por Claudia Delgadillo, y en tercer lugar está Chema Martínez. Las últimas 3 preguntas, que son las que valen más en la regla. Primero tenemos si consideran que cada uno de los personajes es buen candidato para la gubernatura de Jalisco o no. En primer lugar tenemos a Carlos Lomelí con 24.7, seguido por Claudia Delgadillo con 16.3 y Chema Martínez con 14.2. En la propensión de voto para la gubernatura del estado de Jalisco por persona, tenemos en primer lugar a Carlos Lomelí con 23.8, seguido por Claudia Delgadillo con 15.7 y Chema Martínez con 13.5. Hasta aquí todas las preguntas se han hecho únicamente a los que conocen a cada personaje. La última pregunta que vemos aquí es la interna, de quién quieren que sea el candidato o la candidata de Morena para la gubernatura de Jalisco. Esta es la única pregunta que se hacen a todos competir entre sí y se hace al total de la población, independientemente si conocen o no a cada personaje. Vemos como en primer lugar está Carlos Lomelí con 24.7, seguido de Claudia Delgadillo con 20.6 y en tercer lugar Chema Martínez con 12.7. La última tabla es la que se distribuyen los 10 puntos de la regla de Morena,
y vemos cómo cada uno de los 8 atributos que están en las columnas, que son los que acabamos de ver desglosados, tienen un peso distinto de esos 10 puntos, y en este caso Carlos Lomelí se lleva los 10 puntos, y la mujer más posicionada, considerando la última variable que es la interna, que es la que se hace a población total, es Claudia Delgadillo con 20.6. Y en el caso de los hombres, por supuesto, Carlos Lomelí es el hombre más posicionado. Adelante. Ficha metodológica, como ya comentaron, es una encuesta espejo, significa que se hicieron los mismos cuestionarios en las mismas fechas y con la misma metodología, que fue una encuesta probabilística cara a cara en vivienda, del 26 al 28 de octubre, 1.344 entrevistas, usando el marco de muestreo de las secciones del INE, y se ponderó ajustando género y grupos de edad con la misma información del INE. Gracias, es todo. Muchísimas gracias, Luis. Vamos ahora a la encuesta de la Comisión de Encuestas de Morena. Bueno, pues en los mismos ítems que se miden, en interés en política y evaluación de autoridades, tenemos que efectivamente hay un bajo interés en la política, toda vez que el mucho solamente alcanza el 12%, que por cierto está en el promedio nacional. Tenemos un 35.7% que solamente les interesa poco la política y un 28.4% que no les interesa la política. La siguiente, por favor. En cuanto al rumbo del Estado, pues el 47.1% considera que en Jalisco se va por la dirección incorrecta, en tanto que solamente el 34.1% considera que va en la dirección correcta. En cuanto a la evaluación de autoridades, el presidente de México tiene una calificación de 7.4, destacando que la mayoría de las opiniones se encuentran en la calificación de 10. Por lo que hace al gobernador del estado, Enrique Alfaro, tiene una calificación de 4.9. En cuanto a la intención de voto por partido, en Morena tiene una intención de voto del 34.7, en tanto que Movimiento Ciudadano 10.9, el PAN 9.7 y el PRI 6.4. ¿Por qué partido no se votaría en Jalisco por la mayoría de la población? Por el PRI. La siguiente, por favor, la evaluación de aspirantes. Bueno, pues el conocimiento, muy similar a lo que ya fue presentado por las empresas. Carlos Lomelí es quien tiene el mayor conocimiento con un 55.2%, seguido por José María Chema Martínez con un 31.8% y en un tercer lugar Claudia Delgadillo con 25.7%. Todas y todos los aspirantes son principalmente reconocidos con Morena. La opinión buena la tiene principalmente Carlos Lomelí con un 26.7%, en segundo lugar José María Chema Martínez con un 15% y en tercer lugar Claudia Delgadillo con un 14%. Esta es la tabla que construimos, como ya se dijo, para poderles dar finalmente la estimación de diferencias en donde vamos a tomar el 100% del mucho y el 50% del algo en cada uno de los 4 atributos que se miden en Morena. La siguiente, por favor. En cuanto a la intención de voto, el 26.6% de las personas encuestadas considera que Carlos Lomelí es un buen candidato, seguido por Claudia Delgadillo con un 13.9% y José María Chema Martínez con un 12.3%. En el caso de si votarían o nunca votarían por alguno de los aspirantes participantes en esta encuesta, pues tenemos que el 25.6% estaría dispuesto a votar por Carlos Lomelí, en tanto que el 13% por Claudia Delgadillo y José María Chema Martínez tiene una preferencia de si votarían de 12.2%. Ya en el careo entre los aspirantes encontramos que como candidato de Morena
el 23.9% estaría prefiriendo a Carlos Lomelí, seguido por Claudia Delgadillo con 18.6%. En la evaluación en la estimación de diferencias, la siguiente por favor, en la estimación de diferencias igual que los resultados que han sido planteados por las empresas espejo, los 10 posibles puntos los obtiene Carlos Lomelí, siendo el aspirante hombre mejor posicionado, seguido por Claudia Delgadillo, considerando la última pregunta, que es la del careo, estaría siendo la mujer más posicionada. La metodología, bueno, pues ya fue expresada y con esto concluiríamos la presentación, presidente. Muchas gracias. Son encuestas en vivienda, más de 1.200 casos. Quiero destacar esto, la consistencia de las 3 encuestas respecto de la preferencia de Morena. Estamos más de 2-1 en la suma del PAN y del PRI o contra Movimiento Ciudadano. Está claro que la gente quiere un cambio. Vimos también más atrás la evaluación del gobernador, que está absolutamente reprobado y que la mayoría de la gente en Jalisco dice que el Estado no va por buen camino. Sin duda que esto abre la posibilidad de que Morena pueda triunfar en Jalisco el año próximo. Eso lo vamos a lograr con mucha unidad, con mucho compromiso de todas y todos los compañeros que están aquí y con la alianza que ya se ha formado en Jalisco con el PT, con el Verde, con Hagamos y con Futuro. Sin duda es el bloque con mayor posibilidad de triunfo y es el bloque que representa el cambio en el estado de Jalisco. Por lo pronto, ahora en la cuadro de comparación de todos nuestros compañeros, al igual que el resto de las entidades, solo podemos concluir hasta este momento que el hombre mejor posicionado es Carlos Lomelí, con este 23.9%, y que la mujer mejor posicionada es Claudia Delgadillo, con este 18.6%.